Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. Estamos con Juan Pablo Torres, el director de Saro, y Joaquín Butrón, estudiante de comunicaciones. Hoy, vamos a hablar de un tema que yo creo que nos ha afectado a todos en algún momento, y es la censura en redes sociales. ¿Cómo esto afecta a nuestra libertad de expresión y en principio qué es? Muy bien. Bueno, la censura es una acción por medio de la cual se examina, no solo se evalúa, hay ligeras diferencias, determinados contenidos para recortarlos, modificarlos o retirarlos de un espacio en caso sean considerados inapropiados para este, ¿ya? De manera que la censura es una acción que corresponde al dueño o administrador del espacio aquel en el que habrían de mostrarse los contenidos de los que estamos hablando. Esto es importante tomarlo en cuenta porque hay muchas quejas desde hace bastante tiempo por parte de muchos usuarios debido a que se censura material que según su criterio no tendría por qué ser retirado o modificado sencillamente. Nos referimos, por ejemplo, a trabajos de arte, fotografías de desnudos e incluso cuadros clásicos, ¿ya? Que de pronto se ven estropeados en su composición por una mancha pixeleada, por un recuadro, por una tira, y obviamente, como ya dije, estropean su composición y en algunos casos incluso modifican su sentido. Entonces, hay mucha gente que decía, ¿cómo es posible que se censure este material? Y, por otra parte, no se haga nada respecto de otro tipo de contenidos. Estoy utilizando aquello de lo que más se ha hablado en redes, como por ejemplo los vídeos en los que se muestra maltrato animal o incluso escenas de violencia explícita en noticieros que tienen espacios en las redes sociales, ¿ya? ¿Y por qué digo que es importante atender que la acción de la censura corresponde al administrador de la plataforma? Porque el administrador de la plataforma la administra de acuerdo a determinados criterios, y estos criterios son establecidos por sus intereses en relación al público usuario. Entonces, mucha gente se queja de un ejercicio abusivo de la censura, en exceso pacato y a veces en exceso conservador según su manera de entender, pero no terminan de reparar, creo, o no reparan simplemente en que el establecimiento de las pautas dispuestas para la censura por parte de las redes sociales se debe al resto de usuarios que sencillamente no coinciden con quienes creen no debió aplicarse la censura, ¿ya? Y esta es una desventaja de la complacencia democrática. ¿Ya? O sea, hay que decirlo como es. Lo que quiero decir es que si uno va a tratar de contentar a todos, porque quiere llegar a la mayor cantidad posible de personas, si alguien quiere ampliar su público, la democracia es así, o sea, permitir que todo mundo pueda decir, hablar. Digo, la democracia como nosotros la entendemos y la vivimos, ¿ya? Hay distintos tipos de democracia. Si uno hace eso, entonces lo que tiene que hacer es bajar, tirar abajo la valla de exigencias. ¿Pero a qué me refiero con esto? A que en lugar de ofrecer material original, lo que tiene que hacerse es complacer lo más posible, haciendo que todo mundo pueda reclamar todo lo posible. Y es esto lo que desciende la valla en la calidad del material en cuanto a crítica, a posibilidades críticas. Un material artístico, por ejemplo, necesariamente debe ser cuestionador. Pero si buena parte de nuestro público no es capaz
de establecer criterios por sí mismo respecto de si lo que está viendo lo cuestiona o no y de qué manera, mucho menos, ¿ya? Y simplemente se va a quedar con la sensación de estar siendo agredido por una imagen, pues entonces nos va a pedir que no la mostremos. Y entonces tenemos una cantidad inmensa de gente reclamando que no se vea pezones en redes sociales. Tenemos muchas personas diciendo que no se debe fomentar, por ejemplo, y lo hablamos en otro de los sin azúcar, ¿no? Que no se muestre imágenes de gente fumando, ¿no? Porque se motivan conductas inadecuadas. Ah, sí, y sin embargo, por ejemplo, se puede ver a una persona obesa besándose sus rollos, diciendo qué maravilla es ser así, y me encanta ser así, que el mundo me acepte, soy víctima del mundo que no me entiende por ser así. Y me señalan diciéndome que estoy obeso, y no soy obeso, soy solo un ser humano. ¿Okay? Si eso no es motivar, ¿ya? Conductas no saludables. Conductas no saludables, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Esta aparente incongruencia no es tal, porque en realidad el criterio de la mayoría de redes sociales es bastante claro. Voy a acceder a la masa del reclamo que se me plantee en tanto y en cuanto perjudique mi capacidad de llegar complacientemente a la mayor cantidad de público. Y entonces, si un montón de gente va a salir a decir, no, es que no debería ser así, no debería ser así, YouTube e Instagram y Facebook deberían ser espacios que promuevan la libertad de expresión. ¿Y por qué? ¿Por qué tendrían que hacerlo si son plataformas montadas ahí por negocio? ¿Por qué tendrían que hacerlo? No tiene sentido, no tiene sentido. Eso responde a un afán idealista con los pies a 30 centímetros del piso, por encima. ¿Ya? Y por otro lado, nos lleva a preguntarnos, bien, ¿y qué otras plataformas, qué otros espacios podemos nosotros utilizar para comunicarnos sin necesidad de atender políticas con las que no estamos de acuerdo y con las que, valgan verdades, un pensamiento crítico un poco más evolucionado pues va a reñir, ¿no? Vuelvo al trillado asunto de los pezones, pero también hablo de las formas de violencia que tienen que mostrarse, ¿no? Y el asunto de la censura, tú lo has planteado en la pregunta, en relación a las redes sociales, pero es que va mucho más atrás. Estamos hablando de una perversión incluso de disciplinas, como se las atiende y cómo se las desarrolla en universidades. El hecho, por ejemplo, de que se modifiquen palabras en una novela de William Faulkner porque se considere su contenido resulta ofensivo, es realmente tirar los pelos. Porque solamente puede ser producto de un reduccionismo flagrante, fruto o de la ignorancia o de la perversión expresa de aquel que está dispuesto a manipular la información de determinada manera. Si nosotros entendemos que la literatura, por poner simplemente un ejemplo, está compuesta de distintos materiales, ¿ya? ¿Cuáles son? El propio texto, el autor y el lector, o sea, el emisor, el receptor, el texto como cuerpo del mensaje, y también el intérprete o transductor que hace las veces, digamos, incluso siendo editor, por ejemplo, de intermediario para hacer de la obra, en este caso literaria, legible, o mejor dicho, atendible y entendible de distintas maneras según el lugar y la época en la que se presenta. Entonces tenemos 4 elementos, no podemos decir que todo está allí en el texto y entonces nosotros podemos interpretarlos cada quien como quiera, ¿no? Es el relativismo más ramplón, ni tampoco podemos decir solo se puede interpretar de esta otra manera, ¿ya? Esas son reducciones atroces y llevan todas siempre, en todos los casos, si es que no se conjugan, si es que no se conjuga, digamos, el empleo circular de la importancia de estos 4 elementos, básicamente, nos lleva siempre a una interpretación o a interpretaciones faltas de afán objetivo. No digo que se pueda lograr la objetividad plena, pero
si uno emplea visiones reduccionistas de los contenidos que está viendo, sea en literatura, como acabo de decir, y en general en redes sociales y en espacios, lo único que está haciendo es apartarse lo más posible de cualquier tipo de visión objetiva. Y la objetividad a la que debíamos tender debía ser aquella en la que, en efecto, aquello que se dice, aquello que se escucha, aquello que se lee, se entiende, se ve, se aprecia, etcétera, ¿ya?, es inteligible y por tanto puede ser comunicado en cuanto a su propio contenido y en cuanto a cómo se interpreta entre distintas personas. Si nosotros retiramos eso de allí y decimos, no, es que a mí me ofende, es que a mí me duele, es que mejor no lo digo porque me lo van a quitar, bueno, tenemos un problema. Pero si vas a entrar a redes sociales, si vas a entrar a Facebook, si vas a entrar a Instagram, si vas a colocar un video en YouTube, como es el caso de este mismo canal, pues entonces tienes que atender las pautas que te plantea la propia plataforma. Y es parte del propio trato. Es bastante... es curioso, ¿no?, por decirlo menos, que haya tanta gente quejándose del modo en que Facebook, WhatsApp, y ni hablar de muchas otras redes sociales, utilizan información nuestra para disponer publicidad que se estima, según los cálculos algorítmicos, deba, o pueda gustarnos. Pero si eso está en los términos de uso de la propia plataforma, bueno, si no te gusta, asóciate con otras personas y genera otros espacios. Y los hay. Eso es importante decirlo, ¿no? Los hay. Son otros espacios. Hace un tiempo, por ejemplo, conversábamos en el foro respecto de cómo muchos artistas plásticos hacen publicidad, aparte de su trabajo, por medio de las redes sociales, Instagram, Facebook, y sin embargo comercian, ¿ya?, con su trabajo a través de plataformas muy distintas como el propio Patreon, ¿no?, en el que no hay políticas de censura de ese tipo, ¿no?, en cuanto uno cumpla con las disposiciones, principalmente económicas, que se le plantean claramente al usuario. Y aun cuando uno es bastante cuidadoso con los contenidos que maneja, pues está expuesto a pasar momentos desagradables. Algo nos pasó hace un tiempo, por ejemplo, con Anábasis, con la misma página, en que se publicó material respecto de la migración venezolana y de pronto cayó una lluvia inmensa de bots sobre la página y hacia Facebook para que fuera vetada por contenidos inapropiados, a lo que Facebook evidentemente respondió bloqueando o sea, la página, porque tal cantidad de denuncias tenía por lo menos que generar en ellos cierta alarma, ¿no? Bueno, los mecanismos de las redes sociales van puliéndose y se hacen mejores, pero sus políticas no por eso van a hacerse más laxas. Entonces, ¿podemos decir que las redes sociales son peligrosas? En ese sentido, o sea, son muy condescendientes con lo que quiere la gente y por tanto podrían llegar a sesgar opiniones, a no dejar ver ciertos trabajos, y más aún en una época en la que las redes sociales son igual o hasta más importantes en algunos sentidos que la misma vida física real, digamos, ¿no? Bueno, las redes sociales en sí mismas no son peligrosas y no pueden serlo, porque son instrumentos, son tecnologías. El asunto es cómo se las opera, mejor dicho, cómo se opera con ellas, ¿ya? Una ametralladora desarmada no es un objeto peligroso, o no lo es más que una llave inglesa, ¿ya? Porque la llave también puede ser utilizada de objeto contundente, ¿no? El arma cargada está dispuesta para determinado uso, y por supuesto tomarla implica una responsabilidad, y una vez uno tiene las manos puestas en ella, pues vamos, ¿no?, todo lo que esto acarrea. Pero estamos hablando de un arma, ¿ya? Una red social no ha sido fabricada para matar, sino para transmitir información,
y viene con un manual enorme respecto que te señala qué material debes compartir o no. Ahora, su uso puede resultar peligroso, por supuesto. Uno puede terminar exponiendo, lo sabemos bastante bien, su propia identidad, datos e información que uno no desea compartir, y puede terminar exponiéndose a sí mismo y a sus familiares a riesgos que realmente pues es terrible que tengamos que contemplar, ¿no? Ahora bien, decías que las redes sociales son de un tiempo a esta parte sumamente importantes, a veces más que la vida real, digamos. En realidad, claro, o sea, al menos, por ejemplo, en términos comerciales, en términos de publicidad, pues el flujo de las páginas en redes sociales es mucho mayor al de la publicidad, digamos, física, ¿no? A eso iba. Es que la realidad del comercio, por decirlo en otros términos, se reconfigura. Y por tanto, esa realidad de la que estás hablando es una nueva realidad. Entonces, no es que una sea... Para evitar confusiones, mejor dicho, me parece más prudente hablar de comercio en sus distintas plataformas. Ciertamente, conforme pasa el tiempo, nos resulta mucho más cómodo hacer transacciones por medios virtuales, ¿ya? Y esa es la nueva realidad. Ahora, ¿es esto negativo para nosotros? A mí me parece que no, todo lo contrario. Por ejemplo, el acceso a información, por cierto, debidamente contrastable, ¿ya? Comparable y contrastable, es extraordinaria ahora. Alguien con acceso a internet no puede quejarse ahora de ignorar ciertas cosas. No se puede, ¿ya? Eso por una parte. Y si se libera la información de esa manera, entonces también resulta un poco más difícil o se hacen más complicados los medios para generar estafas. Asimismo, se generan nuevos espacios para estafas, ¿ya? Y así es la vida en general. Sin embargo, las posibilidades que tenemos cada vez más personas de generar por medio de la misma tecnología puesta al servicio de todos nuevos espacios de diálogo con las condiciones que nosotros estemos de acuerdo en establecer son mayores que nunca. Entonces, con esto, digamos que cierro el círculo que empecé a atender, a dibujar a partir de tu pregunta. Las armas están hechas para matar. ¿Para qué están hechas las redes sociales? ¿Ya? Entonces, veamos a partir de eso qué tan peligrosas pueden ser. Veamos su destino y funcionalidad. Por ahí. Y también creo que cabría de alguna manera pensar en cuál sería el destino de los creadores digitales, cada vez son más, y bueno, como dices, buscar y generar comunidades y espacios en los que se pueda compartir libremente otro tipo de material. Y ojo, no es necesario generar muchos, porque ya existen, ¿no? O sea, últimamente mucha gente está migrando a Telegram, claro, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque estableció sus políticas en términos distintos a los de WhatsApp, ¿ya? Hay gente que está migrando de Facebook a otras redes sociales que funcionan de modo muy similar a las del propio Facebook, e incluso como una suerte de fusión entre Facebook e Instagram, permitiéndole a uno utilizar, o mejor dicho, generar y deshacerse de contenidos de un modo mucho más ágil y sin filtros como los que se nos imponen en Facebook. Otros países, aquí cerca, por ejemplo Brasil, no utilizan tanto Facebook como otras redes sociales. Lo mismo pasa en China. Entonces, pensar que son la única alternativa no es muy atinado. Sin embargo, es importante reconocer que se trata de las plataformas más grandes del mundo. Entonces, si uno está dispuesto a hacer uso de ellas para fines que no riñan con aquellos para los que fueron creadas las plataformas, pues estupendo. Claro, si uno tiene, por ejemplo, una cevichería, un restaurante, y crea el perfil en Instagram para colgar historias
bastante contenido fílmico, breve, en el que se pueda apreciar, por ejemplo, cómo se ven los platos y cómo es el local. Pues buenísimo, buenísimo, ¿no? Si hay una chica que es modelo, ¿ya? Pues estupendo, ¿no? O sea, que qué bueno que utilice estas redes sociales de esa manera. Pero no podemos pensar que el hecho de que existan nos obliga a usarlas, ¿ya? De un modo que no queremos. Bueno, ha sido un gusto otra vez. Ha estado interesante el tema. Realmente espero que también lo hayan disfrutado allá detrás de sus pantallas. Y nada, en realidad creo que también siempre todos los temas que tocamos en Sin Azúcar dan para más. Y muchos de los cabos sueltos que se dejan en estas conversaciones se terminan de atar en los foros. Así Sí. que están súper invitados a los foros, están invitados a los talleres que tenemos de cine, de ensayo. Y bueno, nada, ha sido un gusto. Bueno, el mes que viene vamos a tener un taller de oratoria orientado específicamente a discusión y debate. Así que bienvenidos. Toda la gente a la que le gustan los Moon, los debates, los CAPEC, ahí estamos. Vamos a poder tener un espacio de debate muy interesante. Bueno, gracias Juan Pablo y nos vemos Gracias la a próxima ustedes. semana. Cuídense, chao. Chao, chao.